Hola, ¿cómo les va a todos ustedes? Y bueno, el director vino con todo, música nueva en la apertura del programa. Y ustedes saben muy bien que este programa va dirigido al sector empresario, todos los actores del sector empresario, para lo cual tenemos que, de alguna manera, ver cómo está funcionando la economía. Primera reflexión, ¿será que tiene un comportamiento de clúster? Y digo clúster, algunos sectores que sabemos que este año van a contribuir positivamente en el Producto Bruto Interno. A ver, primero uno dice energía, después dice minería. En instantes le comento quién tenemos de invitado el día de hoy. Escenario número 1, lo macro va a resultar favorable este año y sin embargo hay indicadores de otros sectores que presumiblemente, hablo en potencial, recién empieza el año, pueden estar afectados. Usted sabe muy bien que en el transcurso de la semana, con el sector textil, se generó mucho ruido. El objetivo de este programa es no meterse en una interna de lo que dijo el ministro de Economía y lo que salieron a responderle. También hubo otro cruce por la licitación de los caños de vaca muerta, pero todo esto es lo que va a marcar el escenario año 2026. Y en el programa del día de hoy, por eso les adelanto, el jueves pasado se firmó el acuerdo entre Estados Unidos y la República Argentina. Términos generales, incentivar que haya, disminuir los mecanismos arancelarios y pararancelarios, pero esto representa una oportunidad para nuestro país. Por eso, en el programa del día de hoy, y ahí vamos a ampliar la información, vamos a estar con el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. Me decía fuera del aire, por el RIGI hay firmado 30.000 millones de dólares. Aprobado un número menor, él lo va a explicitar en instantes, pero para que uno tenga dimensión de lo que dijimos hace un rato. Vamos a tener un sector donde, algunos sectores donde van a ser pujantes para la economía, y otros sectores que van a decir, bueno, por favor, ténganos en cuenta. Y cuando hablo de otros sectores que dicen, por favor, ténganos en cuenta, en la segunda parte del programa vamos a estar con Constanza Sena, presidenta de la Cámara Industrial, de la Unión Industrial. Quiero hablar con precisión de La Matanza, para que nos cuente las distintas realidades de los industriales de un sector y de una zona que es muy pujante en nuestro país. Así presentamos la apertura de este programa y en instante todo lo que querés saber de minería, de ley de glaciares, acá, en Feedback. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. La Federación Farmacéutica Internacional destacó a la Argentina como ejemplo en el desarrollo de la farmacia avanzada y la especialización profesional. A través de una infografía, la organización resaltó el rol clave de la capacitación y la formación continua para mejorar la atención farmacéutica y los resultados sanitarios. El informe reúne experiencias de distintos países y analiza sistemas de acreditación, avances y desafíos en la profesionalización del sector. En este marco, la Confederación Farmacéutica Argentina impulsa la actualización y certificación de especialidades mediante sus colegios profesionales en todo el país. Como le dije a todos ustedes, estamos con el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacholo. Bueno, un placer que estés en el programa. Para el placer es mío, un gusto estar nuevamente acá, así que... Bueno, va a ser una devolución. Obviamente, desde la Cámara me han invitado a distintos congresos que organizan me refiero a la Cámara, y otras entidades como Panorama Minero, Arminera, etc. Y realmente veo que hay mucho interés de todas las actividades que están haciendo en el sector. Pero bueno, ¿qué ocurrió? Se firmó el jueves pasado un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Y contigo vamos a profundizar el tema relacionado con la minería.
También con la antesala, Pablo Quirno ya había participado de ese encuentro convocado por Donald Trump referido a minerales críticos. Y yo le digo a todos ustedes, cuando se habla de minerales críticos, en el mundo se habla me va a corregir acá quien sabe, ¿no? Roberto Cachola, pero el triángulo del litio, ¿no? Y dice Bolivia, Chile y Argentina. Y a veces nosotros parece que Argentina miramos un costado y te pregunto a vos. Es muy buena y oportuna la pregunta. Es tal cual como vos decís. En Latinoamérica el litio no quiere decir que no haya en otros lados, pero hoy está concentrado en 3 países: Bolivia, Chile y Argentina. Y Argentina ha crecido un montón en la industria del litio. Porque si nos basamos que es lo que había en el año 2022, teníamos solamente 2 proyectos de litio, de carbonato de litio, y hoy tenemos 7 en producción. Tuvimos la ventaja de que varios proyectos que se desarrollaron en los últimos años pudieron aprovechar una situación muy beneficiosa en términos de precios. Hoy no es lo mismo, el precio del litio ha caído bastante, ahora tiende a recuperarse, pero tuvimos la ventaja de que hubo decisiones importantes para ir adelante con los proyectos, y para que se hagan una idea, pasamos de producir 30.000 toneladas de carbonato de litio anuales al 2025, que no está la cifra definitiva, pero estaría rondando las 105.000, 106.000 toneladas. 30.000 a 106.000. Bien. Más o menos. Ese es el tema. Hay más proyectos en construcción. Hay algunos de estos proyectos que ya están produciendo, que tienen planes de ampliación. Y después hay una cantidad de empresas importantes en exploración. O sea que nos convertimos en un jugador importante en la producción de litio a nivel mundial. Bien, vamos al cobre. ¿Sí? Se dice que ocupamos el 4º lugar y el 3º en reservas. ¿Vos corregime? Recursos y reservas, sí. A ver, la realidad es que en el cobre hoy estamos, diríamos, vírgenes. El único proyecto de cobre importante que hubo en Argentina fue Mineral Umbrera, que operó entre el año 97 y el 2018. Pero tenemos una infinidad de proyectos conocidos desde hace décadas y que por distintas razones, fundamentalmente macroeconómicas, y después seguramente nos referiremos a la ley de glaciares, esos proyectos no fueron adelante. Entonces, yo siempre hago esta distinción, porque muchos hablan de la minería potencial del cobre. No, la minería del cobre no es potencial, es una realidad. Los recursos minerales están. Sí. Nosotros tenemos la capacidad hoy, con lo conocido, de entrar, si todos comenzaran su construcción ahora, cosa que no es posible, pero hipotéticamente, en el año 2032-2033, estar agregando exportaciones entre 12.000 y 15.000 millones de dólares adicionales a lo que exporta hoy la minería, que son 6.000. O sea, triplicaríamos las exportaciones. Decís 22.000 adicionales, estamos hablando de 28.000 millones de dólares. No, hoy estamos hablando de exportaciones, 6.000. Pasaríamos a 18.000. Ah, 18.000. A 18.000 okay. Como mínimo. Bien. Con 6 proyectos, que hay algunos más que están en una etapa un poco más temprana, pero hay 6 proyectos mínimos que están en condición de comenzar su construcción. Y esto representaría ese valor en términos de exportaciones. Pero antes que eso, en la etapa de construcción de esos proyectos estamos hablando de entre 32 y 35.000 millones de dólares de inversión en un periodo de 4 o 5 años. Estas son estimaciones que lógicamente hay fluctuaciones, pero son las proyecciones que tenemos hoy por delante, con la convicción de que los recursos minerales están. ¿No? Por eso digo, yo trato de evitar hablar de potencial, porque el potencial es que lo desarrollemos. Sí. Pero, salir a buscarlo. Pero la realidad es que los tenemos. Bien. Porque todos los estudios han determinado, se ha perforado durante años, y lógicamente esa cantidad de recursos tiene posibilidad de acrecentar, pero esto lo he conocido hoy. Bien. Vamos más allá. Contanos, a ver, inversiones. ¿Sí? Glencore hace poco también participó a través de un RIGI que está sujeto a aprobación. Está en periodo de aprobación. Ese RIGI contempla 2 proyectos, uno en San Juan y otro en Catamarca. Bien. El de San Juan es Pachón, con una inversión estimada de 9.500 millones de dólares. Y en Catamarca es Minera Agua Rica, con una inversión estimada de 4.000 a 4.500 millones de dólares. Hay un tema importante.
que Minera Agua Rica va a poder aprovechar gran parte de la infraestructura que dejó Alumbrera cuando dejó de operar. ¿Por qué? Porque el dueño ¿Es aprovechable el mismo. la infraestructura? Sí, sí, gran parte de la infraestructura, la planta de tratamiento, diques y caminos y campamentos. O sea, hay posibilidad de aprovechar bastante. Seguramente habrá rehabilitaciones, pero la idea, bueno, es como está definido el proyecto, que va a utilizar toda la infraestructura que pueda de lo que dejó Minera Alumbrera, porque el dueño es el mismo. Bien. Bueno, y ahora entremos a un tema que, bueno, es importante abordarlo, es importante por el hecho de, están trabajando desde la Cámara de Empresa Minera diciendo, bueno, el tema de la ley de glaciares representa una oportunidad y no es una amenaza. A algunos sectores, ideológicamente, sin entrar a escuchar los argumentos, directamente lo plantean como una amenaza. Por eso te escucho a vos, ley de glaciares, ¿cómo le podemos explicar desde lo básico a la gente las características y por qué la modificación? Perfecto. Y te hago una aclaración. Justamente, más que modificación, son aclaraciones lo que se está formulando. Pero vamos a lo concreto. Todos estamos de acuerdo en el objeto fundamental de la ley, que es proteger los glaciares y el ambiente periglacial que cumplan una función hídrica relevante. A ver, función hídrica relevante. Perfecto. ¿Qué significa función hídrica relevante? Por ahí pasa, ese es el texto. Ese es el objeto principal de la ley, proteger todo lo que tenga función hídrica relevante. Bien. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que alimenten a ríos, que alimenten cuencas, que tengan vinculación con el curso de determinados ríos y estas cuencas definitivamente, pero adicionalmente, aunque ese es el propósito de la ley, en el articulado, que esta ley viene del año 2010, se han puesto un montón de condicionamientos que hacen que la ley sea prohibitiva para desarrollar cualquier tipo de actividad productiva en lugares donde no hay ninguna necesidad de proteger absolutamente nada porque no hay una función hídrica relevante. Y si querés te doy un ejemplo. A ver. Que no es técnico, pero es para que de alguna manera la gente lo entienda. La cordillera de los Andes tiene miles de kilómetros cuadrados y lógicamente nadie va a pretender ir a trabajar en una zona donde hay nieve o hay formaciones claramente de glaciares y tampoco en el ambiente periglaciar, que sería el ambiente conexo, cercano, pero que no tiene en general formaciones de hielo. Entonces, con la ley como está hoy, una superficie. Vinculemos la dimensión de la cordillera y la cuestión de lo que eventualmente se pretende proteger. No estamos hablando de un glaciar, estamos hablando de un área cercana donde existe una formación que en superficie, por ejemplo, no se ve, pero que debajo de ella hay... En total, la superficie puede ser de 2 o 3 hectáreas, no mucho más. Debajo de ella, una cantidad de una masa que se llama una formación crioformas. Es el concepto general que involucra a los glaciares y a otras formaciones que se convierten en hielo o que se descongelan. Y que esa formación en invierno se congela y en verano se licúa. Pero no tiene conexión con nada. Y debajo de esa formación existe un depósito de cobre. Bien. Entonces, no tiene ninguna función hídrica, ni siquiera irrelevante, no tiene ninguna función hídrica. Entonces, si hay un depósito de cobre y hay posibilidad de dar trabajo a miles de argentinos que se involucren con la minería, no tiene ningún sentido proteger algo que esa agua no se va a utilizar nunca. Además, la cantidad no es significativa y entonces, ¿qué es lo que corresponde? Permitir que en ese lugar se destape el lugar, se pueda acceder a los cuerpos mineralizados y desarrollar la minería. Entonces, vuelvo al tema inicial. El sector minero está totalmente de acuerdo con la protección de glaciares y ambiente periglaciar que cumplan una función hídrica relevante. Bien.
Después te convoco para otro programa y ampliamos un poco porque presumo que en el transcurso del mes de febrero y o marzo se va a tocar el tema de la ley de glaciares, pero me gustaría profundizarlo, digamos, en otro momento. Volvemos al sector, las características, dijimos litio, pero hablamos de los celulares, hablamos de los autos eléctricos, en algunos casos también es utilizado para armamentos, o sea, la aplicación del litio tiene un efecto multiplicador, ¿no? Definitivamente. Pero el litio no es el único mineral vamos importante. Al cobre ahora. No para el celular, no solamente el litio. A ver, vamos también para desmitificar algunas cosas. En su momento se hablaba de poner fábricas de litio y demás. Sí. Bueno, el tema que había que considerar que una batería, sea de la que sea, en términos generales, el litio representa el 6, el 7, el 8% del valor de la batería. Claro, sí. Con lo cual, nosotros supongamos que teníamos ese 6, 7, 8%, pero no teníamos cobre, no teníamos cobalto, no teníamos grafito, no teníamos... Entonces, íbamos a poner una fábrica que iba a importar el 90 y pico % para utilizar por eso el litio. Te interrumpo y seguís, Por eso el acuerdo de Argentina y Estados Unidos dice minerales críticos. Tal cual. Porque, mencionaste el grafito, mencionaste el cobre, mencionaste el cobalto, ¿no? Las tierras raras. Bien. Que Argentina está empezando a mirar el tema de tierras raras, que tienen una utilización enorme en todo lo que sea conectividad. Con lo cual, hoy tenemos certezas con 2 minerales críticos que Argentina tiene en abundancia. Bien. Esto no quiere decir que no podamos atacar el uranio, que no podamos ver el tema de tierras raras y algún otro... Hay temas, algunas propiedades que podrían tener cobalto, pero Bien. todo muy incipiente. La realidad de hoy de la minería argentina en términos de metales es el litio avanzando mucho, el cobre como una posibilidad dependiendo de que se resuelvan estos temas, y el oro y la plata que también cumplen funciones importantes en todo lo que es conectividad. La plata, para que la gente también entienda, su mayor uso es industrial, no es de atesoramiento. El atesoramiento de la plata es mínimo. Y en los celulares, y en los conductores, y en las baterías, y en todo lo demás, están presentes. Ese celular posiblemente que tenga alrededor de 150 a 200 minerales. Impresionante. Bueno, así quedamos. Con 200 minerales que tiene el celular, bueno, te vamos a convocar para otro programa, ¿te parece? Con todo gusto, a disposición para lo que ustedes deseen. Un placer estar acá. Lo mismo digo, señores, un pequeño corte ya en instantes con la presidenta de la Unión Industrial de La Matanza. Bueno, la conocen ustedes, la he presentado en el programa, Constanza Sena, muchas gracias por venir al programa y bueno, vamos al grano. El sector industrial, vos estás en una localidad dentro de la provincia de Buenos Aires que tiene una concentración poblacional muy alta. ¿Cómo la están viendo? ¿Cómo están viendo el escenario? Y después vamos a tu empresa. La situación está difícil, pero creo que son todos nuevos desafíos. A ver. Hoy hay que competir y el argentino no sabe competir. Epa, para. Ya arrancaste. A ver, vamos a plantearlo con el hockey, no con el rugby. Sí. Los tapones de punta en el hockey no es un término, pero bueno, arrancaste ya. El argentino no sabe competir. Es que siempre tuvimos economías muy, muy cerradas y te voy a decir, mi empresa y muchos estábamos en un estado de confort, ¿no? Digamos que no salíamos a buscar trabajo, no. Hoy la empresa que no es efectiva y no es productiva va a quedar afuera. Bien. Entonces, y eso hablamos mucho en la Cámara, ¿no? ¿Cómo hacemos para ser competitivos? ¿Cómo hacemos para bajar los costos? Y algo súper interesante que me están pidiendo empresas grandes y todo, que hagamos descuentos.
Entonces a vos no estás tratando de llegar a fin de mes, no llegás y encima tenés que bajar los precios. Y eso te mete de lleno dentro de la empresa a ir a ver cómo son los procesos. Y estamos trabajando mucho, en particular en mi empresa, en capacitación a pleno. ¿Tu empresa? Contarle a la gente. Mi empresa, nosotros nos dedicamos a retenes, juntas, organizaciones empaquetadoras en caucho. Tenemos 56 años en el mercado, mucha experiencia. Caucho y hiper específico el segmento, ¿no? Caucho. Trabajamos para todo tipo de rubros. Entonces, tengo un balance de lo que es la automotriz. No trabajo para repuestos de automotriz, sino para la maquinaria de la automotriz. Trabajo para el petróleo, que viene muy difícil Vaca Muerta. Si bien nosotros hablamos mucho con gente de Neuquén, hay mucho humo. Si bien va a haber inversiones y todo, pero todavía no arrancó. Estamos todos expectantes. El petróleo bajó muchísimo todo lo que es el precio y aparte no está habiendo perforaciones, según lo que tengo allegada, ¿no? Entonces eso hace que... Hablemos de lo tradicional y... El fracking. Y el fracking. Entonces, hoy va a estar todo por fracking, Vaca Muerta. Sí. No está habiendo perforaciones y tuve una charla con uno de mis clientes más importantes que trabaja para el petróleo y lo que me decía, ¿sabés lo que pasa? Me dice, trajeron lo que vale una válvula acá, trajeron 2. Entonces, eso es... Explícame un poquito que no entendí ahí. Claro. Esta persona me dice... O sí entendí, pero tenés que ser más clara. Más clara. Todo lo que es inversiones y todo son grandes corporaciones, son multinacionales. Claro. Compraron 2 válvulas por lo que acá vale una. Entonces, bueno, ahí empezamos con todo, bueno, tenemos que ser competitivos, las importaciones y todo, pero bueno, hay que hacer un mea culpa, el industrial argentino, y esto que te digo, bueno, aprender a competir. Las leyes del juego no van a cambiar, es lo que tenemos que entender. Hay un gobierno que marcó la cancha. Podemos estar de acuerdo o no, pero te marcó la cancha. Así que o vos empezás a ver tus costos, empezás a ver cómo mejorás el proceso, empezás a brindar un mejor servicio, que tampoco el argentino sabe dar un mejor servicio. Te despachan, no te atienden. Todo eso hace que, bueno, vayamos cambiando y el que lo puede lograr y lo puede hacer, bienvenido sea. Pero si no, estamos muy complicados porque hay gente que no lo entiende, se pone en contra del gobierno o a favor y juega políticamente y no se encarga de lo que realmente es ver industria para adentro. Bueno, ¿cómo hago yo frente a este partido que estoy jugando para ser mejor? Bien, cuando vos decís industria para adentro, primera pregunta es, en épocas inflacionarias no se trabajó sobre costos, primer escenario. Y no, jugamos disculpa, con te tiro 3 preguntas juntas. Sí. 3 preguntas juntas. En épocas inflacionarias no se trabajó con estructura de costos, con procesos, optimizaciones, scrap, desvíos. No quiero hacerlo técnico, eso va al ámbito universitario. El segundo tema, en épocas inflacionarias, cualquier error lo ajustabas por inflación. Y tercer aspecto que va a ser, que se va a tocar recientemente, sos una pyme, las pymes han sufrido embates en materia de costos laborales. Me refiero a costos laborales ocultos, no el pago de un despido, sino la judicialización que ha generado algún aspecto de la estructura laboral. En esas 3 preguntas te digo, bueno, no estaban preparados. Bien. No mirabas el costo, realmente lo tenías, pero vos llamabas a un proveedor y te decía, bueno, vos vendés vaso, bueno, el vaso por el costo del dólar lo tenés a 1.200. Y a la otra semana aumentó, bueno, por las dudas, 1.800. Y vos comprabas a 1.000 y no tenías para comprar otra cosa porque estaban cerradas las importaciones. Claro. Entonces vos jugabas y siempre era un valor ficticio, digamos, ¿no? Eso es un tema. Entonces vos no mirabas los costos porque no había... Mirá lo que yo recién hablaba con esta persona que se fue recién y decía... Roberto Cacciola. Roberto. Y le comentaba, ¿no? Decía, bueno, a ver, tenemos un dólar estable. Sí. Tenemos un riesgo país que bajó un montón. Sí. Y los bancos con los créditos y las... Te cobran tasas excesivamente onerosas. Y vos decís, antes teníamos el dólar que fluctuaba para todos lados. Los costos sacabas y todo. Entonces, si tenemos una economía estable, y te digo la verdad, te lo pregunto para que charlemos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el trabajo? No es todo importaciones. Y ahí vengo con lo de saber competir. Yo hoy estoy metida dentro de la fábrica de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con cada empleado, viendo cuándo tarda en moldear,
cuánta goma pone, si está pesando bien, si está ordenado su lugar de trabajo. Estás haciendo esto, podés hacer 2 cosas. Y estamos entrenándonos, porque antes era trabajar, bueno, sí, trabajo, veo. Hoy, la empresa que no tiene a sus empleados capacitados, que no le enseña lo que es productividad, eficiencia y no tiene tecnología, no va a poder ser parte de este juego. Ten en cuenta que del otro lado se abrió el negocio mundial, tenés a China, que te hace cualquier producto a muy bajo costo. Te cierro con esta pregunta. Bien, entonces vos decís, no sabemos competir, debemos mejorar, yo me meto en mi fábrica, hablo de productividad, quiero mejorar los procesos. Entonces la pregunta es, un país que ha sido pendular, proteccionista por un lado y aperturista por el otro. Como cierre, tiene que ser muy, muy breve. ¿Cuál es tu planteo? Bueno, abrir las importaciones, pero establecer un periodo, no sé, te escucho a vos y quiero saber Yo creo que está bien, a ver, pendular. Hicimos un cambio de 360 grados, se abrió todo de golpe y entiendo, no vamos a poder ser competitivos, pero tampoco esto que sea parejo, ¿no? Vos fíjate que un producto chino no paga ingreso bruto, no paga el impuesto municipal, no paga seguridad y higiene. Es cierto que a ustedes les vienen la factura todos los impuestos de los distintos municipios. Entonces, yo entiendo que tiene que haber una reforma laboral, estamos totalmente de acuerdo, sí, es una pata, son las ruedas del auto. Sí. Bien, el chasis de la reforma tributaria. Bien. El chasis, para vos, mirá los términos fierreros que empleó. Bien, ¿no? Entonces, bueno, sí, tenemos la rueda, vamos a tener reforma tributaria, bueno, y el motor es la pyme para que esto arranque. Así que, bueno, espero que los senadores y diputados estén pensando en la Argentina y hay que ponerse a trabajar. Bueno, muchísimas gracias, realmente un placer escucharte. Señoras y señores, cerramos el programa Pasa Volando y los agradecimientos a todo el equipo de Producción Cero, nuestra productora Gabriela Aquino. Y saben que miren lo que se te sacó, este pañuelito y demás. Producción Nacional, ¿sí? También en Sastrería Windsor hay productos importados. La combinación de ambos, 30 años de trayectoria sartorial, pasión por la confección. La Federación Farmacéutica Internacional destacó a la Argentina como ejemplo en el desarrollo de la farmacia avanzada y la especialización profesional. A través de una infografía, la organización resaltó el rol clave de la capacitación y la formación continua para mejorar la atención farmacéutica y los resultados sanitarios. El informe reúne experiencias de distintos países y analiza sistemas de acreditación, avances y desafíos en la profesionalización del sector. En este marco, la Confederación Farmacéutica Argentina impulsa la actualización y certificación de especialidades mediante sus colegios profesionales en todo el país.